a las 3:45 de la mañana tuvimos la segunda fumata, humo negro. Todavía los cardenales no se logran poner de acuerdo y por supuesto que nosotros aquí le vamos a tener todos los detalles. Ahí usted la tiene en pantalla, sí, donde empezó a salir el humo negro. Hay muchos menos fieles hoy en la mañana en la Basílica de San Pedro en comparación a la primera fumata, que sí habían, bueno, considerables personas, ¿verdad? En la Basílica. Muy buenos días y qué bueno que usted arranca esta mañana con nosotros. Buenos días, familia. Gracias por acompañarnos, iniciar su día con nosotros. Y ya en este momento se están reuniendo nuevamente los cardenales a las 8 en punto, hora de Costa Rica. Serían las 16 horas allá en Roma. Se están reuniendo precisamente para ver si logran elegir al nuevo Papa. ¿Qué pasa si sale el humo blanco? ¿A qué hora saldría el humo blanco? A las 9:30 de la mañana, hora de Costa Rica, 17:30 hora de Roma. Eso sí es blanco, pero ¿qué pasa si es negro? Bueno, si es negro significa que no hay papa, ¿verdad, chiquillos? Entonces estamos ahí en esto. Bueno, pero en medio de todo esto, el mundo siempre se preguntó cómo es que tiene que ser el nuevo papa, pero también se llevó a cabo pues esta segunda fumata que fue en la madrugada 11:51, 52 por ahí fue hora Roma en el Vaticano. Esto fue después de la segunda votación de la mañana. Ahora vamos a esperar pues qué pasa en estas horas de la tarde. El sucesor del Papa Francisco se hace esperar. Un espeso humo negro surgió el jueves de la chimenea instalada en el tejado de la Capilla Sixtina, señal de que los 133 cardenales encerrados en su interior fracasaron de nuevo en su misión de escoger a un nuevo papa durante las 2 rondas matutinas de votación. Las miles de personas congregadas a mediodía en la Plaza Vaticana de San Pedro acogieron entre aplausos y decepción la segunda fumata negra, después de la que se elevó la víspera sobre el cielo de la Santa Sede. It's not a disappointment to see a black smoke, actually. En realidad no es una decepción ver una fumata negra, porque los cardenales siguen buscando al Papa, pero será elegido. Así que no es decepcionante en un sentido negativo. Es como que esperaremos hacia la fumata blanca. Los cardenales, aislados del mundo y encerrados en un estricto secreto, volverán a votar el jueves por la tarde. Me quedo aquí todo el día y también vine anoche. Y ahora voy a tomarme un pequeño descanso, almorzar y luego volveré hasta que haya un papa. Y espero estar aquí la semana que viene para la primera misa. Aunque Francisco creó alrededor del 80% de los cardenales electores, los bergoglistas que defienden una visión de la iglesia más abierta y los conservadores deben llegar a un acuerdo sobre el nuevo pontífice, el número 267 de la historia. La mayoría requerida es de 89 votos, correspondientes a 2/3 de los sufragios. Bueno, vamos a hacer una recapitulación sobre estas votaciones. Ayer que inició el cónclave se llevó a cabo la primera votación, era solamente una. Ya hoy pues se han llevado a cabo 2 votaciones en la mañana, pues ahí fue donde salió el humo negro, porque no se han puesto de acuerdo todavía los cardenales, y ya se esperan pues estas otras 2 votaciones para la tarde. ¿Qué pasa si en esta primera votación de la tarde hay papa electo? Pues sale el humo blanco, claro, que está previsto a las 17:30 hora Roma en el Vaticano. Exacto. Vamos a ver qué pasa, porque son muchísimos requisitos para poder elegir a este papa. Bueno, ¿qué les parece? Perdón, si vamos a ver justamente lo que ocurrió ayer, ¿verdad? Con esta primera votación, que por cierto, demoró más de lo esperado, porque hora Costa Rica esperábamos más o menos 11:30 de la mañana y casi fue a la 1 de la tarde. Exacto. 9 de la noche, tiempo de Roma, primera fumata del cónclave 2025, diciendo con humo negro, no hay papa. Primer día que transcurrió en medio de la tradición milenaria del evento religioso que atrae a millones en todo el mundo, la elección de un nuevo papa de la Iglesia Católica. Bajo programa, los 133 cardenales electores asistieron a la misa de apertura eligiendo Romano Pontífice. Per implorare la sua luce e la sua forza. Donde el cardenal Giovanni Battista Re definió al perfil del hombre que están buscando. Sopra la tomba del apóstolo Pietro. Aquel que encarne a Pedro, sobre el cual descansa la iglesia. La misa no escapó a la controversia, especialmente por este momento. Cuando el cardenal decano,
dio la paz al cardenal Parolin, aparentemente felicitándole, dijo por partida doble, cuando afirman que el decano no mencionó al Papa Francisco en su homilía. Por la tarde ocurrirían los momentos más mediáticos en la apertura de un cónclave. La procesión de los cardenales en camino a la Capilla Sixtina bajo la letanía de los santos. La juramentación de los 133 electores que comenzó con quien preside este cónclave, el cardenal Pietro Parolin, uno de los papables. A este le siguió la juramentación de Matteo Zuppi, de Peter Erdo, de Fernández Artime, de López Romero, de Pizzaballa, mencionados todos ellos entre los posibles papables de este cónclave. Más tarde, el otro gran momento, cuando el maestro de las celebraciones litúrgicas vaticanas dio el esperado extra omnes. Extra omnes. Para que todo el personal de apoyo saliera de inmediato de la Capilla Sixtina y comenzaran las votaciones. Por la noche, las 3 horas 14 minutos de espera por ver la fumata con una plaza de San Pedro con casi 40,000 fieles, abrió la cuenta regresiva para lo que es la elección del nuevo Papa. Si a las 9:30 de la mañana no hay una fumata blanca, entonces más o menos a eso de las 11 de la mañana, estoy hablando de hora de Costa Rica, entonces puede haber una fumata, ya sea blanca o lo más probable que sea negra. Entonces estamos a la espera de saber qué va a suceder. Como bien lo dijo Rafa, porque eran 15,000 personas las que estaban en la plaza de San Pedro, ya hoy hay 11,000 al parecer por ahí. Entonces, para que vean cómo va el movimiento en la plaza de San Pedro, pero hay más vuelos entre hoy y mañana, que ya se sabe que más o menos que prueba la cosa. 11,000 personas, como ya lo mencionabas, y también en las calles adyacentes se ha reforzado la seguridad porque quieren que todo esté en orden, que todo esté, pues, este movimiento tan complejo, porque tiene los ojos del mundo, ¿verdad? Que todo se desarrolle de la mejor manera posible. Los cardenales que se transportan en autobús hasta la residencia de Santa Marta. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Bueno, y cuando se vengan las palabras famosas Habemos Papa, va a haber una misa, pero ¿qué es lo que pasa en esta misa? Aquí se lo vamos a explicar. La misa Prolillendo Pontifice es la antesala del cónclave. Se trata de una celebración para invocar al Espíritu Santo, para que ilumine a los cardenales electores a votar, también para manifestar la comunión de la Iglesia. Por eso no solo participan los purpurados menores de 80 años, lo hace todo el colegio cardenalicio acompañado por el pueblo de Dios, es decir, pueden estar presentes los fieles que lo deseen. Se suele celebrar, como en este caso, la misma mañana del inicio del cónclave y tiene lugar en la Basílica de San Pedro. La preside el cardenal decano Giovanni Battista Re, sin importar que tenga más de 80 años, la edad límite para ser elector. En 2013 se celebró el 12 de marzo a las 10 de la mañana, un día antes de que saliese elegido el Papa Francisco. La presidió el cardenal Angelo Sodano, antiguo decano, quien murió en 2022. Bueno, en medio de todo esto, la gente realmente se pregunta, ¿cómo debe ser el nuevo Papa? Bueno, nosotros se lo contamos. Se ha celebrado en la Basílica de San Pedro la Santa Misa para la elección del romano pontífice, en la que el decano del colegio cardenalicio, el cardenal Re, ha trazado el perfil de cómo debe ser el futuro Papa.
Fra i compiti di ogni successore di Pietro vi è quello Entre las tareas de todo sucesor de Pedro está la de acrecentar la comunión de todos los cristianos con Cristo, comunión de los obispos con el Papa, comunión entre los obispos. No una comunión autorreferencial, sino dirigida totalmente a la comunión entre las personas. referenziale, ma tutta tesa alla comunione fra le persone. El futuro Papa también debe responder a las exigencias de un mundo complejo y desafiante. Siamo qui per invocare l'aiuto dello Spirito Santo, per implorare. Estamos aquí para invocar el auxilio del Espíritu Santo, para implorar su luz y su fuerza, a fin de que sea elegido el Papa que la Iglesia y la humanidad necesitan en este momento de la historia tan difícil y complejo. Della storia tanto difficile, complesso e tormentato. La oración y el desprendimiento personal, afirma Re, son esenciales para este momento. Pregare, invocando lo Spirito Santo. Rezar, invocando al Espíritu Santo, es la única actitud justa y necesaria, mientras los cardenales electores se preparan a un acto de máxima responsabilidad humana y eclesial. Responsabilità umana e eclesiale. Además, el papel del nuevo Papa no es meramente institucional, es el regreso del apóstol Pedro. E l'elezione di un nuovo Papa non è La elección del nuevo Papa no es una simple sucesión de personas, sino que es siempre el apóstol Pedro que regresa. l'apostolo Pietro che ritorna. La Iglesia espera un pastor que sepa responder a los retos de la sociedad actual, en la que hay un gran progreso tecnológico, pero tiende a olvidarse de Dios. Bueno, y también recordemos que el nombre que decida ponerse este futuro sumo pontífice tiene mucho que ver con lo que quiere dejar en la iglesia o con el legado que quiere plasmar hacia las personas. Francisco hizo un voto de pobreza por San Francisco de Asís, que él decía que no se necesitaba riqueza para alabar a Dios, para ser creyente, para estar en el buen camino. Pues entonces vamos a esperar cuál sería el nombre que decide este nuevo Papa. Bueno, y una de las imágenes más poderosas que dejó la jornada de ayer fue donde se cierran las puertas de la Capilla Sixtina y ahí se sella uno de los rituales más solemnes y antiguos de la Iglesia Católica, donde lo vemos ahí, que sale el último, se cierran las puertas y ahí es donde oficialmente se inicia el conclave. Esa es una imagen poderosa, pero sobre todo histórica, que lo vamos a recordar a lo largo de los tiempos. Pero bueno, ¿cómo se estaba viviendo en ese momento en la plaza? Es que miles de fieles, curiosos y desde luego que muchos turistas que se encontraban en la capital italiana comenzaron a llenar poco a poco la plaza, ¿verdad? Son alrededor de 133 cardenales electores, se encerraron, como vieron ustedes en esas imágenes, en la Capilla Sixtina para empezar a elegir al nuevo Papa en esta primera vocación. Y pues por supuesto que esa cantidad de fieles que usted está viendo en pantalla empezaron a aplaudir, como para empezar a pedir que se acelerara, Charlene, esa fumata. Ya ellos querían ver el humo blanco o negro que iba a aparecer. Se aceleraron rítmicamente, definitivamente.
Y los católicos de todo el país están a la expectativa. ¿Quién va a ser el nuevo pontífice? ¿Cómo impacta esto a la Iglesia Católica en nuestro país? Está con nosotros el padre Luis Adolfo Mora para instruirnos en este tema y enseñarnos, darnos una luz. Padre, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Padre, segunda fumata negra. Ahora, ¿cómo se vive eso? ¿Qué está pasando en la actualidad? ¿Cómo lo ven ustedes? Ajá, bueno, efectivamente hemos tenido ya la segunda fumata negra, lo cual significa que efectivamente todavía pues no tenemos ninguno elegido, ¿verdad? Como bien sabemos, es un proceso, ¿verdad?, que se realiza en secreto. Están los cardenales ahí en la Capilla Sixtina, tendrán sus horarios de comida, de descanso y de escrutinio, que el escrutinio ciertamente es, y eso pienso yo que es lo que hace que esté un poquito prolongado la hora en que sale la siguiente fumata, porque son 133 cardenales, ¿verdad? Entonces, no es que ponen el nombre y lo colocan por ahí, alguien contó y listo, sino que hay hay un ritual, ¿verdad? Hay todo un ritual, van haciendo la fila, ¿verdad? Dicen que, bueno, delante del Señor es el que considero que tiene que ser el elegido, ¿verdad? Cada uno tiene que decir eso, se coloca ciertamente en una urna, que ya luego una vez que han pasado todos, comienza propiamente ya un escrutinio, ¿verdad? Que es el que va obviamente contabilizando. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos esperando en Costa Rica, en el mundo entero, la Iglesia? Pues efectivamente esa gran noticia, esa gran alegría, como igual se dice, ¿verdad? Les anuncio una gran alegría, se dice en latín, ¿verdad? El protodiácono, esa gran alegría de tener un pastor de la Iglesia Universal, el sucesor de Pedro, ¿verdad? Como bien sabemos que así es, ¿verdad? Padre, ¿qué podría ser lo que está sucediendo a lo interno en el cónclave? Porque vemos que la decisión no ha sido inmediata. ¿Cómo podemos interpretar esto respecto a quién podría ser el nuevo Papa? Ajá. Pues bueno, esto es una interpretación personal, diríamos, porque como nadie está ahí adentro, nadie sabe qué pasa. Una primera votación, como la que vimos ayer y la fumata negra, pues claro, uno que se imagina, lo que puede intuir es que, bueno, como se hace una primera elección, ahí salen muchísimos candidatos, obviamente con pocos votos, ¿verdad? Entonces eso implica, obviamente, tenemos que seguir adelante. Ellos tienen la posibilidad ciertamente de conversar ya fuera de la Capilla Sixtina, no sé, cuando están en su almuerzo, algún tipo de reunión, ¿verdad? Que recordemos que no es un ponerse de acuerdo en cuanto, digamos, compromisos personales, ¿verdad? Eso está, digamos, prohibido por los documentos. Pero sí, lo que es cierto es que se irá perfilando poco a poco una figura, ¿verdad? ¿Cuál? No sabemos, por eso estamos en oración todos. Pero se irá perfilando una figura que permitirá a los señores cardenales finalmente tomar una decisión definitiva y se irán pues dirigiendo esas votaciones hacia ya quien va viéndose que es como el elegido, ¿verdad? Entonces, padre, en este momento, ¿qué es lo que está sucediendo? En este momento. En este momento están ahí, ¿verdad? De nuevo, ya son 4 de la tarde, una cosa así, ¿verdad? Entonces estarán efectivamente en la Capilla Sixtina, estarán realizando efectivamente la respectiva votación y se hará esa fila que hemos dicho, ¿verdad? Donde van colocando en esa urna, hay 3 escrutadores que entre ellos mismos se eligen, ¿verdad? Se llaman así, 3 escrutadores. El primero abre el voto, ¿verdad? Lo lee en silencio, se lo pasa al segundo, que también lo lee en silencio, y el tercero es el que ya lo dice público delante de todos, ¿verdad? Para ir colocando en las actas, en los documentos, ¿verdad? El conteo de las votaciones, ¿verdad? Eso es lo que tiene que estar sucediendo en ese momento y por eso la expectativa de la siguiente fumata. ¿En qué sentido? En que si alcanzaran los 89 votos, me parece, ¿verdad? 89 votos, entonces, bueno, ya se toman todos esos votos, esas actas, ¿verdad? Bueno, documentos, no actas, digamos, oficiales, sino me refiero a apuntes y demás, ya se quemarían con los líquidos propios de la fumata blanca, ¿verdad? Para que avisarle al mundo que hay un nuevo sumo pontífice. Bueno, claro está que antes de esa fumata blanca, el que alcanzó los 89 votos, se acerca, ¿verdad?, el cardenal decano y le va a preguntar si acepta esa elección canónica como sumo pontífice, y si dice que sí, ya en ese momento es efectivamente el verdadero papa y el legítimo sucesor de Pedro. Padre, las horas van pasando y en este momento precisamente están ahí reunidos en el cónclave.
¿Cuál es la expectativa que hay para la siguiente fumata? Porque desde ayer la gente está rodeando la plaza del San Pedro, van y duermen y comen y regresan porque quieren ver la fumata blanca. Así es. Yo diría que es un ambiente muy bonito, ¿verdad? Y es muy esperable que sí suceda. Digamos, por lo menos en los cónclaves recientes, esa siempre ha sido la dinámica. La gente se acerca a la plaza de San Pedro, se espera la fumata, sale humo negro, nos regresamos efectivamente a las casas o al hotel donde estemos, comemos algo y esperamos la siguiente fumata. Es cierto que hay toda una expectativa, si se quiere decir así, ansiedad, ¿verdad? Bueno, ya queremos, ¿verdad? Que salga el Papa. Pero también es, como digo, un elemento muy bonito, ¿verdad? Porque implica un tiempo de oración, implica un tiempo de expectativa, implica la seriedad con la que se está llevando adelante este proceso, como les decía ahorita, ¿verdad? No es simplemente que los cardenales votaron y ya, aquí está el conteo, listo, terminamos, sino que tiene todo un elemento también espiritual. Entonces yo pienso que la gente al esperar, digamos, con alegría, con ansia, pues ya la fumata blanca, pues esa alegría pues viene del corazón justamente para el mundo entero. Que la gente está esperando fumata blanca en esta tercera votación, digámoslo así, podría ser. Hay mucha expectativa efectivamente a eso. Digamos que empieza a crecer digamos, la tensión en el buen sentido, ¿verdad? Posiblemente están llegando ya a acuerdos, posiblemente ya se van perfilando, pero como digo, es algo que no sabemos qué puede estar pasando, pero sí la expectativa va creciendo conforme las horas. Padre, ¿qué implicaciones podría tener el país si el Papa es más conservador o más liberal? ¿Y qué retos tendría usted, verdad, como padre aquí, de los nuevos retos con las nuevas generaciones también, la Iglesia Católica? Sí. A mí me parece, ¿verdad?, que independientemente de los lineamientos o líneas o posturas que tenga el nuevo Santo Padre, digámoslo así, en la Iglesia lo importante es escuchar la voz de Pedro, escuchar la voz del pastor. Claro. Entonces, en ese sentido, nosotros como Iglesia, el clero, laicos, todo el país y todo el mundo, lo que justamente esperamos es eso. ¿Qué nos va a decir nuestro pastor? ¿Cuál es la línea que lleva? ¿Qué quiere de nosotros? Así como lo esperamos en su momento en la transición, digamos, del Papa Benedicto al Papa Francisco, ¿verdad? Que fue toda una novedad, claro, incluso su propio nombre, ¿verdad? Entonces, qué bonita esa apertura de parte de la Iglesia, de parte del clero, de parte de los obispos, de todos, en obediencia, porque es obviamente nuestro pastor, le rendimos obediencia. El Espíritu Santo es quien va guiando justamente esas líneas, como digo, independientemente de cuál sea su línea, su postura, si es que es conservador, si es que es un poquito más abierto. Aquí lo importante, pienso yo, no es tanto eso, sino el dejarse guiar por el Espíritu, porque tenemos la convicción, quienes somos creyentes, que obviamente dentro de las mediaciones humanas, el Espíritu Santo está actuando, ¿verdad? Y al estar actuando, nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu. Hay un bonito texto del Evangelio que dice eso, ¿verdad? Cuando está Jesús hablando con Nicodemo, ¿verdad? El Espíritu va y viene, nadie sabe para dónde va ni para dónde viene. Es dejarse guiar por esa gracia del Señor. Padre, le agradecemos mucho por habernos acompañado en esta mañana y por su tiempo, muy amable. Gracias. Mucho gusto. Padre Luis Adolfo Mora, muy amable para por servirles. Cada uno de los cardenales, estos 133, han tenido que pronunciar un solemne juramento. Esto es previo a que se cerraran las puertas de la Capilla Sixtina, tal y como recoge el método de elección del pontífice regulado en la Constitución Política Universi Dominci Gregis.
Hay un viejo refrán que se utiliza que dice que quien entra como papa sale como cardenal. Pero ¿quiénes son esos posibles candidatos papables que están dentro de los elegidos? Bueno, ahí usted en su pantalla lo tiene. Está Pietro, ¿verdad? Que es un italiano de 60 años. Bueno, él actualmente practica en Jerusalén y es nombrado cardenal por el Papa Francisco. Recordemos que una gran cantidad de cardenales, el 90% fue nombrado justamente por el Papa Francisco. Bueno, él es el líder en el diálogo. También tenemos a Pietro Parolin, que eso es, podemos decir que el favorito. No me gusta mencionarlo así porque la iglesia dice que no es ningún concurso de belleza ni nada por el estilo, que es el guía de Dios acá en la tierra, pero bueno, este italiano de 70 años es secretario de Estado del Vaticano y también un conciliador. Podemos decir que es un punto medio entre los liberadores y los conservadores. Bueno, fue un mediador clave en Cuba, acordémonos. Aquí tenemos también a Fridolin Ambongo, de 65 años, es el arzobispo de Kinshasa en África y bueno, nombrado cardenal también por el Papa Francisco. Él presidió la conferencia episcopal en Madagascar. Está Luis Antonio Tagle, este es conservador. Y es uno de los favoritos en la lista. Este filipino de 67 años es uno de los, ¿verdad?, más populares, y es que justamente su cercanía con los pobres y su estilo pastoral es lo que lo ha reapuntado en esa lista de preferidos. Matteo Zuppi, que ahí también es uno de los favoritos, arzobispo de Bolonia y presidente de la conferencia episcopal italiana. Él también es un emisario de paz en la guerra de Ucrania y defiende muchísimo a los migrantes. Tiene 69 años y también encabeza una de las listas de los favoritos. Recordemos que se ha visto en casas de apuestas y en quinielas cuáles podrían llegar a ser esos favoritos, ¿verdad? Peter Erdo, el húngaro de 72 años, recordemos que tienen que tener menos de 80 años para ser buenos candidatos papables. Tienen que ser personas que tengan un don de palabra, un don de gente. Ya no es necesario que sean políglotas, pero sí que hablen italiano. Esto es una exigencia del Vaticano. Bueno, y para seguir ampliando sobre este tema, Melissa Umaña Brenes tiene mucha más información sobre el cónclave. Sí, buenos días. Les llevamos detalles de último minuto desde la conferencia episcopal. Sin duda alguna, este es un punto también de información. Aquí es donde se congregan todos los obispos y una gran cantidad de sacerdotes del país que viven ese minuto a minuto de cómo se está llevando a cabo la elección del nuevo Papa. Nos acompaña Ricardo Cerdas, quien es sacerdote también y vocero de la conferencia. Padre, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Giros. ¿Cómo han sentido el ambiente ustedes en estas últimas horas y también tanto de los fieles, igualmente aquí en el país? Muchas emociones, con mucha expectativa. Creemos que hay una intuición que parece que como que cada vez es más cerca el momento de conocer al nuevo Papa, y el ambiente de oración de las comunidades, de la motivación, de todo lo que podemos pues observar en las parroquias, creo que se puede palpar realmente, tanto la oración como también esa comunión espiritual de las personas, no solo en los templos, sino también en sus casas, con sus rezos, el rosario, la coronilla, la misericordia, en fin, y este jueves, que es día de adoración eucarística, también con más razón pidiéndole al Santísimo Sacramento. Bueno, hubo muchas personas que se levantaron en la madrugada para ver si salía humo. Ahora sería como dentro de una hora que podríamos tener noticias aproximadamente. En este momento se podría estar realizando ya la primera votación, es casi un hecho, y si hubiera papa saldría la fumata blanca a las 9:30 aproximadamente. Si no, no habría ninguna, ni negra. Sería hasta las 11 de la mañana, donde sería o negra o blanca para terminar las votaciones de este día. También me decía usted, bueno, ¿se puede sentir alguna especie de corazonada? Hay muchos expertos que hablan de que podría salir según en la cuarta votación aproximadamente. ¿Ha sido algo similar en lo que se ha presentado también en las últimas votaciones de Benedicto y del Papa Francisco? Sí, efectivamente el Papa Benedicto sería como el antecedente de la cuarta votación, que es la que estamos viviendo ahorita, como por ahí de las 9:30, 10 de la mañana. El Papa Francisco fue hasta la quinta, entonces sería aproximadamente a las 11 de la mañana hora nuestra, ya en Roma un poquito ya más tarde, obviamente ya cayendo el día,
que será la última votación de este, digámoslo así, día completo de cónclave. También, bueno, de acuerdo al obispo, hay algunos favoritos también. Igual entre ustedes como sacerdotes, ¿tienen algún simpatizante, padre? Bueno, no podemos decir que favoritos, ¿verdad? O sea, obviamente hay algunos con los que uno tiene alguna afinidad o que le resulten a uno más simpáticos, digamos, o inspiradores, porque algunos los conocemos por su literatura, por sus obras, por sus libros de espiritualidad. Así que, pues en realidad favoritos no, aunque a uno le gustaría ver algunas ahí, pues personalidades que salgan. Sin embargo, sabemos que todos los 133 son de igual forma tanto favoritos, digámoslo así en términos como de este mundo, como también posibles llamados a esta misión. Algunos dicen que ahí el que entra papa sale cardenal, sin embargo no ha sido precisamente cierto. Hay algunos casos donde los favoritos hasta de las apuestas internacionales y demás sí quedaron como papas. Sí, precisamente hace 20 años yo creo que fue el ejemplo más claro, que se hablaba fuerte de que el cardenal Ratzinger era el principal candidato para suceder a San Juan Pablo II, y así sucedió. O por ejemplo en este siglo pienso en el cardenal Pacelli, el futuro Pío XII, o también el cardenal Montini, que fue el futuro Pablo VI. Entonces, como que se cumpla totalmente la regla, no, aunque se sabe que efectivamente pues no es un criterio nunca el que sea como más popular un nombre que otro. Padre, y es que en este tema también se desarrollan muchas apuestas a nivel internacional y algunos hasta afirman que en las primeras votaciones son como de tanteo, que a veces depositan nombres únicamente como para saber cómo va ese tema de quién será el candidato de los cardenales, y aquí una nota internacional lo explica muy bien. Primera fumata del cónclave y su color lo dice todo. No es habitual que el Papa salga elegido en la primera votación. De hecho, esta suele ser la votación de tanteo, y aún así, miles de personas acudieron a la plaza, algunos por devoción y otros por curiosidad. A partir del segundo día se suelen perfilar los candidatos principales e incluso se elige al nuevo pontífice. Esto fue lo que sucedió en los cónclaves de Francisco, Benedicto XVI o Juan Pablo I. Horas antes había tenido lugar la solemne entrada de los cardenales electores en la Capilla Sixtina. La procesión inició desde la Capilla Paulina del Palacio Apostólico. Una vez dentro, el cardenal encargado de dirigir el rito, el cardenal Parolin, entonó el himno por excelencia del cónclave, el Veni Creator Spiritus, con el que se pide la asistencia del Espíritu Santo para elegir al sucesor del apóstol Pedro. Veni Creator Spiritus. A continuación, los 133 cardenales electores, uno por uno, hicieron el juramento con el que se comprometen a guardar secreto durante y después del cónclave, salvo que el nuevo pontífice les permita hablar, y a evitar actuar bajo influencia de personas o grupos externos que quieran dirigir la elección papal. Cuando el último de la fila, el cardenal indio Kovakat, hizo el juramento, el maestro de celebraciones litúrgicas, Monseñor Diego Ravelli, pronunció las famosas palabras: Extra omnes. Y así dio inicio el tercer cónclave del siglo XXI. Una votación de tanteo. ¿Cómo podríamos explicar eso? Padre, muchos dicen que ellos, como no pueden abiertamente expresar su opinión, ¿verdad? Y demás, de manera verbal, escriben algún voto y lo depositan como una manera de ir midiendo quiénes serán los que tienen más apoyo y con base en eso poder decidirse. ¿Usted considera o cree que podría ser alguna estrategia que se maneje dentro de esta dinámica que tienen los cardenales? Eso sabemos que están a puerta cerrada, pero es lo que se comenta. Sí, como que exista un antecedente ya claro, que en un testimonio digan que así sucedió, no sé. Hay testimonios de un obispo, un cardenal, que en algún momento su diario salió publicado sin que él quisiera, con algunos detalles. Es como una práctica que podría darse ante una gran cantidad de opciones para elegir.
¿verdad? Entonces, simplemente cada uno va viendo quién coincide con uno, porque públicamente ellos no pueden decirlo en las congregaciones, ni siquiera, digamos, pues se supone que en ambientes informales, que una cena o algo así. Entonces, efectivamente puede ser la primera votación y la segunda, por lo menos como para ir viendo quién tiene más fuerza y quién podría conseguir más apoyos. Y el Papa Francisco también lo decía en algún momento, ¿verdad? Que el nombre de él tal vez hasta salió de una casualidad como estas, en esos primeros votos, donde no estaba él en ninguna lista de los posibles papables. Sobre todo en la elección donde él quedó, porque sonaba mucho el cardenal Bergoglio para la del 2005, pero en la elección donde él quedó, que fue hasta la del 2013, no estaba ni siquiera entre las biografías que tenían preparadas por si ganaba. Tal vez por la edad, por el tema de la salud, y ya vimos que quedó electo y que duró prácticamente 12 años en el pontificado. Así que son cosas totalmente impredecibles. Y también, padre, bueno, es esta chimenea, ¿verdad? Esta señal a nivel mundial que capta los ojos de todos. ¿Qué sensación les ha provocado a ustedes también ver Humo Negro en estos días? Y eso que están los miles, tanto en la Plaza de San Pedro como en el mundo entero, viéndola. Pues creo que es la sensación de que hay que rezar más, que hay que pedir más fuerza al Espíritu Santo, claridad para los cardenales, que logren no solamente elegir, sino que el que sea elegido tenga apoyo y sea una persona respaldada por el Colegio de Cardenales. Eso también representa que lo elijan un poco más rápido. Y también yo creo que es como la sensación de que, bueno, es lo normal. Ya si pasamos al fin de semana, yo creo que ya uno sí se angustiaría un poquito. Y también, padre, bueno, esta fumata definitivamente tiene los ojos del mundo de manera virtual, pero hay algo muy lindo que muchas personas están pudiendo disfrutar y es el ambiente en la Plaza de San Pedro. Desde ahí hay imágenes en redes sociales, cámaras celulares y un fervor tan grande de todas las personas que están de pie esperando a ver si hay señales del nuevo Papa. Luces, cámaras y hablando. Más de 3.000 periodistas de todo el mundo preparados para entrar en directo desde San Pedro y dar la última hora de la Santa Sede. Un momento muy especial para la Iglesia. Cámaras profesionales y la de muchos curiosos que han viajado a Roma para vivir este momento histórico. Se espera que más de 15.000 personas se congreguen en esta plaza, algunos de ellos canarios que les ha pillado por sorpresa. Que estoy de vacaciones en Italia y se murió el Papa, de casualidad. Estábamos de vacaciones y nos cuadró lo de la fumata. Como peregrinos por el jubileo. Durante una mañana lluviosa, muchos paraguas, bastones de peregrinos, banderas y carteles de grupos de turistas, incluso las que podrían ser las llaves del próximo sucesor de San Pedro. Es Dios el que va a elegir. El Papa español siempre. El mejor candidato va a ganar. Un Papa de color que no lo vio nunca. Una lección que sabremos por una fumata que saldrá de una chimenea que muchos buscaban sin tener muy claro dónde está. Arriba en la cúpula. No sé dónde está. Pero no sé exactamente por dónde va a salir. La chimenea, allí. Ok. Bueno, y con este tema, sin duda, la Plaza de San Pedro se convierte en un epicentro de culturas, de idiomas. Padre Ricardo, qué riqueza tan grande se puede observar ahí, de gente de todo el mundo con celulares y con cámaras y ese ímpetu también de informar y de contarle a todos, peregrinos y turistas. Es la ciudad de Roma, que siempre es una ciudad de encuentro, ¿verdad? Históricamente así ha sido, y creo que con más razón estos días que muchos hasta por casualidad estaban de vacaciones o de paso por allí, es la primavera, el clima está muy agradable, en fin, hay muchas condiciones que hacen de este cónclave, pues que confluyan y sobre todo, ¿verdad? Ante todo el tema de la fe. Creo que cualquier persona, aunque sea tal vez no creyente, pues se acerca allí, percibe ese clima de espiritualidad, de oración, de fiesta, que pese a que estamos todavía un poco tristes por la muerte del Papa Francisco, pues sabemos claramente de que el gozo de la elección de un nuevo sucesor de Pedro también es un gozo espiritual. Y también, bueno, después del funeral, padre, que tuvo como invitado a personas muy importantes, hay controles de seguridad que aumentaron de manera muy importante, sobre todo también porque usted lo decía, bueno, el Vaticano normalmente tiene algunos miles de personas y ahora llegan millones. Imagínense ustedes cómo estará este tema y estos protocolos de seguridad. Las autoridades italianas y vaticanas han reforzado las medidas para garantizar la seguridad y el secreto del proceso electoral.
Más de 8.000 agentes participan en este operativo, incluyendo 2.000 policías locales, 1.400 efectivos entre carabineros, militares italianos y la Guardia Suiza Pontificia. La vigilancia aérea es clave. Se ha establecido una zona de exclusión aérea sobre Roma y el Vaticano, patrullada por aviones de la OTAN y helicópteros. Además, se han desplegado rifles antidrones conocidos como bazucas electrónicas capaces de interferir con las señales de control y navegación de drones no autorizados, obligándolos así a aterrizar o estrellarse. Para proteger la confidencialidad del cónclave, se han instalado inhibidores de señal en la Capilla Sixtina y alrededores, bloqueando cualquier comunicación inalámbrica. Las ventanas han sido cubiertas con películas opacas para evitar la vigilancia por satélite o drones y se han realizado inspecciones exhaustivas para detectar dispositivos de espionaje ocultos. La seguridad en el Vaticano ha incorporado tecnologías avanzadas para garantizar la protección de los cardenales y la integridad del proceso de elección. Entre las medidas implementadas se encuentran sistemas de vigilancia con drones, detectores de metales, torres antikamikaze y esto para neutralizar amenazas aéreas no autorizadas. Además, se ha desarrollado un gemelo digital de la Basílica de San Pedro, utilizando inteligencia artificial y escaneo en 3D, lo que permite monitorear en tiempo real posibles vulnerabilidades estructurales y coordinar las operaciones de seguridad de manera más eficiente. Este cónclave no solo representa un desafío espiritual, sino también logístico y tecnológico, en una era donde la seguridad y la privacidad enfrentan amenazas sin precedentes. Bueno, y recapitulando entonces, Padre Cerdas, ¿qué sucedería ahorita en una hora aproximadamente y qué podría seguir también para hoy mismo? Bueno, ahorita podría ser ya la primera fumata blanca de este cónclave y última, si es que quedara elegido en esta votación el Papa, sería la cuarta prácticamente. Y si no, hasta las 11 sea negra, si es que todavía no hay un candidato elegido, o blanca, si es que quedó en la quinta elección. Okay. Y bueno, mucho se ha dicho de una protagonista inesperada que se robó las cámaras y las miradas y es una paloma. Curiosa la imagen de que estuvo ahí tranquila, a la par de la chimenea. Sí, claro, eso ha dado pie para muchas, primero también especulaciones de que si es un signo, que la paz, bueno, puede ser, en realidad, pues para Dios no hay nada imposible, como nos quiera transmitir ciertos mensajes. Pero también el tema de que es muy simpático que todos ansiosos y emocionados y ella muy tranquila a la par de la chimenea, esperando también el humo blanco. Sin duda los ojos del mundo en estos días sobre Roma, también sobre el Vaticano, sobre esta chimenea y sobre estos signos, congrega a todas las personas. Claro, yo creo que toda persona que vaya como a turistear, digámoslo así, estos días definitivamente es parte de los eventos de Roma, del Vaticano. Creo que también los controles de seguridad que usted decía son parejos para todos, ¿verdad? Entonces también tenemos esa posibilidad de poder ingresar a la plaza, en fin, y sobre todo disfrutar de un momento que es histórico, sin duda. Y aún para ustedes como sacerdotes, cuando han ingresado también al Vaticano, Padre, ¿qué controles de seguridad se deben cumplir siempre de rigor? Bueno, creo que la inspección, si hay algún maletín o alguna cuestión, ¿verdad? Una valija, lo que sea, siempre la revisión corporal siempre se hace con los escáneres, sobre todo porque recordemos que el Vaticano pues, es un centro estratégico y también pues que la Basílica de San Pedro y los museos son un gran monumento mundial, entonces para salvaguardar de cualquier situación lamentable. Hay muchas personas que en estos días estarán esperando con la elección del nuevo Papa a ver dónde va a empezar a viajar o demás. Sin embargo, me comentaban anteriormente que, por ejemplo, para tener una cita, una audición con el Papa, aunque sean sacerdotes, a veces se tiene que hacer hasta con un año de antelación. Sí, con un motivo muy especial, algún acontecimiento, una reunión de sacerdotes del mundo, algo organizado por la Santa Sede, o la audiencia general de todos los miércoles que el Papa pues recibe a todos los fieles y algunos sacerdotes o algunos grupos especiales que pudieran tener acceso a saludarlo. Pero ordinariamente como que una cita privada sería con motivos muy calificados y casi que pues solicitado por el mismo Papa o la Santa Sede. Gracias al Padre Ricardo. Bueno, quédese con nosotros en minutos. También estaremos con el detalle y el avance de cómo sigue y de si hay fumata blanca o si no, si sería hasta aproximadamente el mediodía que tendríamos ya noticias sobre las votaciones y cómo se desarrolla la actividad en Roma. Si supieras a Gaviota
el símbolo tal vez de paz o de muchas personas que tienen esta creencia religiosa, pues algo bonito alberga en el corazón de cada persona. Por supuesto, pero ¿qué está pasando ahorita? Bueno, los cardenales han vuelto a reunirse en la Capilla Sixtina tras una pausa para el almuerzo. Está previsto que se celebren 2 nuevas votaciones. Si hay un acuerdo, la primera votación de la tarde va a haber fumata blanca, como bien decía el padre con Melissa, en torno a las 17:30 hora Vaticano. Y los ojos están puestos en Roma esperando a que salga el humo blanco, pero tenemos el honor de estar vía en directo con Monseñor Manuel Eugenio Salazar, que está desde Tilarán y nos explica un poquito. Monseñor, muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por tomar en cuenta mi humilde opinión. Monseñor, ¿cómo está la comunidad de Tilarán? ¿Cómo lo está viviendo esto? Un gran saludo desde San José. ¿Cómo está Tilarán ahorita, Monseñor? Gracias. Curiosamente me encuentro en San José por asuntos de mandados, pero Tilarán allá está bien, esperando lluvia. No han entrado aguaceros en Tilarán, en la bajura sí, pero estamos con mucho calor. Monseñor, se habla mucho de los candidatos, entonces, ¿cómo debe ser ese candidato? ¿Cómo debe ser ese papa que viene, Monseñor? Bueno, antes me gustaría, como abusando de su confianza, como hacer un contexto. Está su recuadro. En toda la historia de la Iglesia ha habido problemas. La historia de la Iglesia no es como un río de bajura tranquilo, sino de montaña, abrupto. En la Iglesia siempre ha habido corrientes, luchas, rivalidades, pecado, miseria, porque está conformada por hombres. Así que no hay que asustarse de las tensiones internas. Donde haya un grupo humano hay tensiones. Segundo, el Papa Francisco, a quien yo siempre admiré mucho y apoyé, fue un papa polémico, fuera de serie, ¿verdad? Se salió del canasto. Entonces eso ha generado mucha roncha. Luego, en cuanto al cónclave, recordar que Dios guía a su iglesia. No podemos medir la acción de Dios, Él sabrá cómo la guía, pero Dios guía el cónclave y a la iglesia respetando las libertades humanas. O sea, los cardenales son libres humanamente de elegir a quien ellos crean. Confiamos que hay una mano de Dios allí orientando y guiando, que no podemos medir científicamente. Luego, lo clave es esto, para mí, lo clave es esto. En este momento hay en la iglesia, y concretamente en cónclave, una tensión, 2 corrientes. Los términos son feos y no son los mejores, pero usémoslos. La corriente de los conservadores, que se preocupa mucho de lo doctrinal, ¿verdad? La pureza, la ortodoxia. Y la corriente, llamémosles así, de los avanzados. Algunos los llaman progresistas. Estas 2 corrientes que se preocupan, los progresistas, más de la praxis. Y bueno, lo importante es tener la ortodoxia y la ortopraxia, o sea, las verdades y la práctica que sea cristiana. Entonces, es evidente que en el cónclave hay en este momento una tensión. Y el problema se complica porque, según las normas de los papas, para que sea elegido un papa es casi que tiene que ser por un consenso, las 2/3 partes, es un número de votos altísimo. Con un solo cardenal que no quiera votar, un papa no queda, aunque tenga casi las 2/3 partes. Entonces, para mí, en mi humilde opinión, me puedo equivocar, hay una tensión fuerte interna entre conservadores y de avanzada. Los que quieren un papa en la línea de Francisco y los que conservadores que dicen que Francisco fue muy progresista, muy de avanzada, que hay que recoger las velas, tirar las riendas para atrás. Creo yo que lo pienso, a diferencia de muchos que dicen que el cónclave iba a ser muy breve, yo creo que el cónclave puede que se lleve sus días, y así lo está demostrando, porque es un estire y encoge. Para cumplir este recuadro, creo yo que tienen que llegar a una solución salomónica, una solución intermedia, una solución negociada. No pueden poner a uno muy conservador porque la mayoría son del estilo Bergoglio y no va a sacar los votos, pero los del estilo de Bergoglio
no pueden poner a uno muy al estilo puramente Bergoglio, Papa Francisco, porque le faltarán votos de los conservadores. Entonces, van a llegar, deben estar llegando poco a poco a decantarse a una solución negociada. Bueno, pongamos un intermedio, que no sea tan conservador, pero no tan de avanzada. Y entonces un intermedio, y creo que ahí es donde puede haber alguna sorpresa. Monseñor, usted ha hecho un trabajo lindísimo en Tilarán, pero ¿cómo debe ser el nuevo Papa? ¿Qué prefiere usted, a su parecer, mi querido Monseñor? Bueno, conste que me pregunta mi opinión muy personal, ¿verdad? Que no la compartirá muchísimos, ¿verdad? De hecho, en la Iglesia, cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, laicos, han pensado en el Papa Francisco como un hereje, como un antipapa, sede vacante, cosa que a mí me ha dolido mucho y me ha ofendido, ¿verdad? Porque uno puede discrepar del superior, pero tiene que respetar el principio de autoridad. Papa Francisco sufrió mucho y yo creo que parte del deterioro de su salud se vio al sufrimiento por los ataques tan fuertes. Para mí, en pocas palabras y sencillas, debería ser un candidato, debería ser a estilo Papa Francisco, para mí. Pero sé que muchos en Costa Rica, en América Latina, en Italia, en España, en Polonia, no piensan igual y no quisieran un papa así. Para mí fue un papa modelo. Como humano cometió errores, como todo ser humano, pero en palabras sencillas, estilo Francisco. Ahora, ya digámoslo con palabras de Domingo, un gran misionero, un gran evangelizador, preocupado, por ejemplo, de la internacionalización de la Iglesia, ¿verdad? A mí me llama la atención cuando oigo comentarios mundiales y nacionales que el Papa Francisco hizo un colegio cardenalicio muy internacional, dándole cardenales a países muy pequeños o pobres o con pocos católicos. Pero nadie dice, lleva más de 2000 años ciertas diócesis del mundo de tener cardenal fijo, ¿verdad? Austria, París, Nueva York, Chicago, o sea, las grandes ciudades del mundo, las grandes diócesis han tenido por miles de años cardenales y ahora que hay un cambio lo ven como un gran error. Papa Francisco se caracterizó por darle voz a los pobres. Papa Francisco es latinoamericano, está marcado por Medellín, por Puebla, o sea, la opción por los pobres, por los descartados, y entonces, pues de ahí, muchos piensan que los cardenales tienen que ser como representativos numéricamente, dioses muy grandes deben tener cardenales, pero desde el Evangelio no es así, no necesariamente, desde el Evangelio más bien, los más humildes, los más pobres, los marginados de este mundo son los que deberían tener más voz, porque son los más indefensos y vulnerables, ¿verdad? Entonces yo creo que el Papa Francisco, como lo han descrito, creo que les quitaría mucho de su valioso tiempo, todas las grandes cualidades que han dicho de él, pues en ese estilo pensaría yo. Monseñor, comparto mucho su opinión. Usted es aficionado a la jardinería. ¿Qué jardín más bonito? ¿Dónde está usted ahorita, hombre? Me gustan los jardines. Siempre en las casas escolares donde he estado me he preocupado por los jardines. Confieso que soy un pésimo jardinero, así como un pésimo jardinero. Solo me muero de hambre y no siembro, pero ni una semilla, pero me he preocupado. Estoy en una casa de familia en Escazú que me acogió anoche porque vengo a hacer mandados, soy el chiquillo de los mandados de la casa episcopal y entonces me prestaron una casa y un jardín precioso que están viendo muy poquito de una familia que es amante de la jardinería. Monseñor, ¿cómo está la comunidad de Tilarán que tanto lo quiere? ¿Cómo está esa zona tan bella del país? Bueno, a mí me pasa un poco lo del Papa Francisco, ¿verdad? No es que todos me quieran, yo espero que una mayoría me quiere, pero bueno, usted sabe que cuando uno toma decisiones cae mal, ¿verdad? Sí, señor. A mí me dicen el obispo sin filtros, yo no puedo ser diplomático, por eso he tenido muchos problemas y ahí cumplo con mi deber de obispo, entonces, pues seguramente le caigo mal a algunos, pero yo espero que a la mayoría no. Y aunque le cayera mal a la mayoría, pues yo debo actuar en conciencia delante de Dios. Eso es lo que pasa en la iglesia. Entonces, cualquier cargo, en cualquier lugar, siempre hay roncha, polémica. Entonces, yo voy adelante siguiendo a Jesucristo, hago lo mejor que puedo, hasta donde puedo. Como dijo para ello un presidente de la República, seré recordado porque hice lo que me dejaron hacer. Entonces, estoy tratando de ver qué me dejan hacer, que es evangelizar,
que es la gran preocupación de la Iglesia. Y creo que la historia del Papa Francisco, que es un gran líder, el papado es un gran líder, ¿verdad? Y por eso es muy importante la persona que escojan. Yo tengo mis candidatos de preferencia, pero creo que ninguno de ellos va a quedar. Monseñor, muchísimas gracias. Solo le voy a pedir un favor, siga siendo la persona que usted es, con ese carisma y con ese llamado tan importante que tiene. Le agradezco mucho, Monseñor. Muy amable. A orar mucho por los cardenales para que sepan escoger al hombre idóneo para nuestros tiempos. Así es. Muchas gracias por el espacio y Dios bendiga a todos los medios de comunicación que hacen un gran servicio a la patria. Nuestro querido Monseñor, le agradezco muchísimo, Manuel Eugenio Salazar, que estuvo con nosotros estos minutos. Tiene mucha razón, Monseñor. Uno no es un billete de 10.000 para caerle bien a todo el mundo. Me gusta mucho la personalidad. Bueno, pero vayamos a la actualidad. La fumata blanca será a las 19 horas en el caso de que ya los cardenales hayan elegido al nuevo papa. Entonces vamos a esperar a ver si ya alguno de los cardenales logra los 89 votos necesarios para ser el nuevo pontífice. Bueno, se dice mucho de este cónclave, inclusive que ellos hablan entre ellos mismos para poder tomar una elección. Es estricto, pero no del todo. Pueden compartir, inclusive que hasta experiencias. Sin duda estos minutos han sido de mucho trabajo para los medios de comunicación, también para los sacerdotes. El padre Mario aquí está con nosotros y qué vergüenza porque yo le quité el platico de pinto que ya se iba a comer por atendernos, pero bueno, padre, gracias. Ya estamos a minutos casi de ver si se dará esa buena noticia con fumata blanca o si se sigue a la espera. Igualmente, ¿ustedes cómo están manejando estos tiempos, padre? No, pues se pide al Señor de verdad la asistencia del Espíritu Santo, la oración para que sea Dios el que nos ayude y de manera particular a los señores cardenales a el discernimiento y que pueda, pues si es la voluntad del Señor, salir ese humo blanco que podríamos decir ahí uno con gusto y ansias espera de que ojalá puedan de una vez pues regalarnos esa buena noticia de aquel que va a ser el sucesor de Pedro. ¿Se podría leer como un comportamiento habitual, padre, esto que se ha tenido en estas votaciones? Ya irían aproximadamente por la cuarta, ya han pasado varias. ¿Usted considera que se va moviendo dentro de lo normal en una elección como esta? Sí, claro, desde los antecedentes, con los últimos pontificados, como tenemos más bien hubo el 2005 que fue Benedicto XVI y 2012 el Papa Francisco, 2012-2013, ¿verdad? Nos hacen mirar a través de lo que ustedes también nos comparten cuánto se duró. Precisamente el Papa Benedicto XVI fue en esta elección que estaríamos esperando, que salió el humo blanco en la cuarta. Y el Papa Francisco fue en la quinta, que fue más o menos, entonces daríamos como un mediodía del día de hoy, ¿verdad? Vamos a mirar, estamos allí a la expectativa y pidiéndole a Dios. Hay horarios que se manejan como un estimado, padre, para ver las fumatas. A veces son muy puntuales, a veces, por ejemplo, se decía que ayer iba a salir como a eso de las 11 y salió casi hasta la 1. ¿Son precisos o muchas veces pueden extenderse más el tema y el horario de la votación? Se señala que ahorita que son 133 puede ser un poquito más distante, dilatarse un poco más. El día de ayer fue por la ocasión del momento de motivación y de reflexión que dio el cardenal Rainiero Cantalamessa, que era el predicador pontificio, entonces por eso fue que se tardó más. Se esperaba que él durara pocos minutos y duró cerca de 40-45 minutos en la reflexión. Es también un momento fuerte de meditación y de reflexión que debió haber hecho el cardenal Rainiero Cantalamessa, y para el día de hoy pues yo creo que ya las dos que se han tenido han sido un poquito más predecible el horario. Padre, hablemos del humo de esa fumata. En estas dos votaciones ha sido abundante y bastante negro, porque en una, cuando Benedicto salió como gris y creó confusión.
Sí, ahora está acompañado también de las campanas, le señalábamos, como momento de acción de gracias, de que ya hay la elección del nuevo pontífice, y también la tecnología nos ayuda, ¿verdad? Ustedes lo estaban explicando ahora, hay todos unos componentes que hacen que entonces se tengan dos chimeneas ahí en el interior, de acuerdo el recipiente a donde se queman los votos, es diferente si es humo negro o si es humo blanco, y los componentes que se tienen para el efecto sea con menor duda de qué es lo que está saliendo. Y como usted lo señala, ¿verdad? Hay un humo negro que es bastante negro para que la gente identifique ahorita bien que no ha sido electo aún el Papa. Padre, y esas papeletas tienen que quedar bien quemadas. Ahora las chimeneas sí se sabe que son electrónicas, pero como para que no haya ningún tipo de filtración, esa ceniza ahí mismo ellos la disponen, se cercioran de que quede bien quemado. ¿Eso cómo se manejará? Sí, imagínate que desde el conteo, ¿verdad? Hay 3 cardenales primero, que son los que tienen en este momento en la mesa el conteo. Después pasan a otros 3 cardenales que lo ratifican. Y entonces hay en cada votación son 9 diferentes, porque hay 3 para contarlos, que son ahí la mesa escrutadora, 3 que ratifican lo que los otros han escrutado, y hay 3 que son los cardenales enfermeros, diríamos, por si hubiera alguno que por alguna situación de enfermedad se tiene que quedar en su habitación, se le lleva un recipiente sellado donde va a emitir su voto, porque estaría participando, ¿verdad?, si es de los cardenales electores y elegibles. Padre, y algo que llama mucho la atención, con un proceso tan estricto y tan protocolario como esto es, ¿cuánto cuesta el cónclave? Aquí le damos algunos datos para que usted se pueda dar una idea sobre este tema. Organizar un evento mundial como el cónclave no solo tiene relevancia espiritual, también tiene consecuencias económicas. Según el periódico italiano Il Messaggero, el costo total del cónclave entre los gastos del Estado italiano y los del Vaticano suman 5 millones de euros. La inversión mayor fue el pago del tiquete aéreo de los cardenales venidos a Roma, 400.000 euros. Otro de los desembolsos importantes fue el blindaje tanto de la Casa Santa Marta como de la Capilla Sistina para evitar el contacto de los papables con el exterior. Los materiales aislantes para puertas y ventanas y los inhibidores de señal costaron una buena cifra. Mantener 133 papables en la Casa Santa Marta Nueva y en la Casa Santa Marta Vieja, según la Constitución Apostólica, es una obligación del Vaticano durante el periodo del cónclave. Pero ahorraron más de 5.000 euros en el costo de los 3 hábitos blancos ya listos en la Capilla Sistina para el nuevo pontífice. Esta vez no los ordenaron a la sastrería Gamarelli. Reciclaron 3 sotanas blancas, una de talla larga, una mediana y una pequeña, que esperan ser vestidas por el nuevo representante de Dios sobre la tierra. Durante las congregaciones generales antes del cónclave, los cardenales revisaron las finanzas vaticanas. Hay un déficit de 70 millones de euros, una herencia que debe afrontar el futuro líder de la Iglesia Católica. Bueno, pues se tiene que invertir en algunas cosas sin duda, como es el tema de seguridad, también de alimentación. Ahí se hablaba que era una alimentación muy balanceada, muy liviana para evitar cualquier tipo de problema estomacal para los cardenales. Y en algunas se reciclan, como en las sotanas. Estas son usadas. Padre, muchas veces ustedes como sacerdotes también, como hablábamos, hay cardenales que van de parroquias y demás que son muy limitadas en recursos económicos. Sí, claro, como ustedes mismos nos han presentado en la lista de todos estos nuevos cardenales, que como sabemos hay más de 100 que fueron electos en el pontificado del Papa Francisco y son de lugares muy distantes, eso también es algo que se tiene que colaborar, respaldarse, solidarios.
Entonces hay toda esta economía que se invierte y que el Papa Francisco en eso siempre fue muy cuidadoso y se trató también de valorar enormemente la forma más adecuada de utilizar los recursos. Y es lo que tenemos que hacer en toda parroquia, en toda diócesis, se tiene que llegar y trabajar de esa manera. Padre, a ustedes también les está llegando información porque hay gente que dice, bueno, ¿qué hago si me voy para la iglesia, tal vez el templo de mi comunidad, a ver cómo va avanzando el tema? Las personas que quisieran primero podrían llegar a estar en oración o demás en los templos, y a ustedes como sacerdote les va llegando información de noticias internacionales, o hay alguna manera más directa en que les informen de último minuto. No, hoy en día a través de ustedes mismos, de los medios de comunicación, porque ustedes también están conectados al tiempo real, entonces es por medio de ustedes que nosotros estamos actualizados, ¿verdad? Hay a través de los noticieros y de los programas que ustedes emiten, la conexión especialmente con Vatican News, ¿verdad? Las noticias del Vaticano. El canal oficial del Vaticano es el que nos ayuda a nosotros a mirar que sea algo cierto, ¿verdad? Porque también hay muchas noticias falsas, pero con esta forma en que existe incluso el canal Vaticano, que cualquiera puede conectar desde su laptop, desde su ordenador, pues entonces eso nos ayuda a nosotros a estar en tiempo real, pero algo específico así como que llegar a algún boletín informativo, son los mismos que ustedes manejan. ¿Cuál es la directriz que tienen ustedes, Padre Mario, tanto aquí en la conferencia o en las distintas curias, en el momento en que queda electo el Papa? Pues es muy probable que se pueda ofrecer una conferencia de prensa. Ahí ahorita pues se nos detallará en qué lugar, ¿verdad?, va a ser para invitarlos a todos ustedes, y siempre se tarda como una hora más o menos de que el Papa acepta. En ese momento en que él acepta, pues entonces es un momento donde se reviste con la vestimenta propia del sumo pontífice, y luego también hay un saludo ahí de parte de los señores cardenales en ese momento, y hasta que sale al balcón. Entonces en eso se dura como una hora. Okay. Padre, y entonces, ¿a qué hora, según los cálculos, podría ser que podríamos tener noticias eventuales de si sí o si no el día de hoy? Sí, creo que de acuerdo a las votaciones, ¿verdad?, que ahorita hay dos, que es la tarde de allá, entonces es muy probable que ahorita tiene que estar por avisarnos si en esta votación, que sería la cuarta, hubo humo blanco, ¿verdad? Hay humo blanco. Debe estar en estos momentos más o menos. Ahorita hay que conectarse a mirar la chimenea, porque como decías, pues no hay una hora así exacta, ¿verdad?, en que haya, y si no, sería a las 11 pasadas. Gracias, Padre, y estamos conectados con la imagen en vivo de esta chimenea. Más o menos. Muchísimas gracias. Sí, más o menos 9:30. Por ahí, ¿verdad? Se podría estimar, ¿verdad? Bueno, los cardenales están volviendo nuevamente a la Capilla Sixtina para celebrar 2 nuevas votaciones tras la pausa para el almuerzo en la residencia de Santa Marta. Hasta el momento han votado ya 3 veces y todas las fumadas. Y bueno, continuamos con el tema que nos ocupa, porque el primer cónclave tiene una historia increíble, no solamente porque fue el primero, sino por las circunstancias. ¿Sabías que el primer cónclave para elegir papa se hizo encerrando a los cardenales bajo llave? En 1274, tras elecciones eternas y caos político, el papa Gregorio X estableció nuevas reglas. Los cardenales debían reunirse en una sala cerrada con clave el conclave, y no podían salir hasta elegir nuevo papa. Si se tardaban, reducían la comida a pan y agua. Motivador, bastante. Así nació el sistema que aún hoy decide quién lidera la Iglesia Católica. Bueno, y los cardenales tienen ciertas prohibiciones. Por ejemplo, ellos no pueden conversar durante las votaciones. En la Capilla Sixtina únicamente se puede orar y votar.
Los cardenales no pueden tener contacto con el exterior y mucho menos con la prensa. Solo podrán ir de Casa Santa Marta, donde están alojados, hasta la Capilla Sixtina sin poder hablar con nadie. Es una cosa muy buena porque de esta manera no son influenciables por el exterior, no le pueden influenciar en ningún campo, ni para un lado, ni para otro, ni de una manera, ni de otra, no, simplemente él, el propio cardenal, el Espíritu Santo y lo que la Iglesia, el colegio de cardenales decida, será lo que tenga que salir. Y en la Capilla Sixtina tampoco se debe hablar, algo que sí se permite una vez han terminado las votaciones, por ejemplo, durante las pausas de la comida y de la cena. Quizá entre votación y votación, o una vez que van a comer a Santa Marta, o una vez que salen de la Capilla Sixtina, sí que vuelven a intercambiar decisiones, vuelven a intercambiar opiniones, y eso sí que pueden hacerlo, ¿no? Pero dentro de la Capilla Sixtina solo es pensar, rezar, votar y silencio. Tampoco podrán tener dispositivos electrónicos que puedan servir para comunicarse. De hecho, el Vaticano desactivará en todo su territorio las líneas telefónicas. El objetivo, que el cónclave esté blindado y no se filtre absolutamente nada. No tienen comunicación, no tienen teléfono móvil, no pueden hablar con ellos, ellos están aislados, que bueno, suena así como muy grande, pero no, porque luego realmente pues los últimos, por ejemplo, los últimos cuatro elecciones papales han sido solo de 2-3 días, o sea, no están tanto tiempo aislados. Y siguiendo con lo que no se puede hacer, los cardenales no pueden recibir correspondencia, ver la televisión o leer la prensa. Pero ojo, porque no solo tienen prohibiciones los cardenales, también los limpiadores, médicos, conductores o cocineros, es decir, todos aquellos que tengan contacto directo o indirecto con los purpurados, no podrán decir nada de lo que vean o escuchen. Han tenido además que prestar juramento. Si alguno de ellos rompe las reglas, al igual que los cardenales, el castigo que recibirá es la excomunión. Y ahora sí les tenemos una sorpresa muy especial a todos nuestros televidentes, porque el Caribe está por vivir algo grande. Limón le abre las puertas a Nova Cinemas. Tecnología de punta, deliciosas palomitas, por supuesto, y las películas más esperadas. Llegarán a partir de mayo a Plaza Moín, así que espérenlo. Hablemos de actualidad porque Melisa Umaña nos sigue informando respecto al cónclave. Melisa. Sí, Rafa, en este momento estamos con don Monseñor Javier Román, que es el presidente de la Conferencia Episcopal, pero también obispo de Limón. Y justamente sobre eso quería preguntarle, Monseñor, ¿qué perfil consideran ustedes que debería tener este nuevo Papa para beneficio de esas parroquias e iglesias que pueden ser de zonas un poco más rurales del país? ¿Qué se necesita, según lo que ustedes ven en necesidades igual de la gente y las parroquias? Yo creo que el Señor es sabio y no elige un Papa para una zona, elige un Papa para la Iglesia y debe responder a las necesidades de la Iglesia Universal, porque si pensamos para una zona, ¿las demás qué? Entonces yo creo que lo que le pedimos al Señor es que elija un Papa que sea para toda su Iglesia y pueda responder a todas las necesidades. Se habla mucho también, Padre, en estos días de un tema de retos, ¿verdad?, en atraer más fieles, también guerras, hay llamados que se hacen muy específicos. Entonces, igual, ¿qué características para estos retos importantes pues considera usted que deben tener, igual en su experiencia también en los liderazgos que le ha tocado ejercer? Yo creo que es seguir luchando por conocer la realidad mundial y tratar de responder a esa necesidad. ¿Qué necesitamos hoy? Pues seguir luchando por la paz en el mundo que el Papa Francisco hizo, y el que llegue debe seguir siendo parte importante en ese llamado a la paz, al amor de los hermanos, debe responder a la evangelización que tanta falta hace para seguir llegando a los pueblos más alejados y traer, como usted decía, más fieles, no por conveniencia, por llenar iglesias, sino por predicar el Evangelio de Jesucristo. Yo creo que eso es, además del llamado al amor, a la unidad en la iglesia, a seguir implementando las conclusiones del sínodo, de la sinodalidad que está en camino. También, Padre, bueno,
el tema de cómo se han venido desarrollando estas votaciones, algunos consideran que podría significar que tal vez esos nombres más sonados no necesariamente son. E igualmente, pensando en comunidades como Limón, ¿verdad? Como le decía, y en ciertas comunidades donde se ha tratado de acercar aún más a la iglesia, ¿cómo consideran ustedes entonces que debería ser este nuevo pastor, el seguidor de Pedro? Este es el rango más importante, sin duda. Bueno, yo creo que como usted lo dice claramente, es el seguidor de Pedro, el sucesor de Pedro, y que debe responder a todo, debe ser un pastor que sepa escuchar. Yo creo que el Papa Francisco fue claro en eso, y el sínodo, como decía, de la sinodalidad, nos llama a escuchar. El Papa que Dios suscite debe escuchar a todos y responder a las necesidades de todos. Padre, muchas personas también en el tema de Limón, ¿verdad? Porque se ha mencionado que por la zona cultural, el arraigo que hay y demás, hay presencia igual de otras religiones, pero ¿qué considera usted en esta zona particularmente de Limón y de esta iglesia que, pues, qué necesidades hay? Igualmente, ¿en qué se le podría ayudar tal vez a esta zona del país para que vayan en este caminar? Yo creo que la iglesia es sabia en todo esto y la experiencia en Limón por más de 55 años de vivir compartiendo con otras iglesias anglicana, metodista, bautista, donde nos reunimos mes a mes por más de 50 años, nos muestra que la iglesia es una y que puede compartir con otras y podemos trabajar juntos. Yo creo que el Papa Francisco, que Dios lo tenga en su gloria, así lo demostró, y que la iglesia, el nuevo Papa, también va a seguir esa misma línea de trabajar con las otras iglesias, porque al final de cuentas todos creemos en un mismo Dios y seguimos a Jesucristo. Ustedes entonces sí han podido implementar de una manera eficiente esta comunicación, padre, que se debe tener. Entonces no necesariamente por el hecho de ser católicos pueden tener buenas relaciones y demás con sus hermanos. Usted lo dice claramente, las tenemos y como les decía, más de 50 años de tenerla. La última actividad que tuvimos fue ahora el domingo de Resurrección, que nos reunimos en la playa al salir el sol para celebrar la resurrección de Jesucristo. Y sí se puede convivir y se puede caminar juntos. ¿Usted considera entonces, esto es a nivel nacional, ¿verdad? Y en la región donde están ustedes, que es la de Limón, que hay una pluriculturalidad tan importante y demás, pero el llamado a la comunicación entonces tiene que privar a nivel mundial, porque estamos hablando de que hay millones de católicos en todo el mundo y de muchos idiomas y demás. Se está pudiendo ver también con este tema de los cardenales. Así es, o sea, yo creo que es para todos, como le digo, vuelvo a insistir, no es para Limón, no es para Costa Rica, es para todos, y la comunicación tiene que darse. También, ahora, padre, ¿cómo considera usted entonces que puede uno lograr entablar procesos igual de comunicación o de amistad cuando tenemos backgrounds, ¿verdad?, por decirlo así, tan importantes? Igual en el mismo Papa que se ha electo también, pues él tiene su cultura y demás, como el Papa Francisco, que se le notaba mucho que era argentino. ¿Cómo hacer para entablar buenas relaciones también, tomando en cuenta toda esta pluriculturalidad tan importante? Sentándose a hablar, a tomar un cafecito, a escucharnos y a trabajar juntos. Yo creo que es lo que el Señor quiere. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Es eso, es la unidad. Y creo que el nuevo Papa que Dios escoja debe llevar a la iglesia a la unidad en la iglesia misma y a la unidad con las otras para caminar juntos. Muchísimas gracias, Monseñor, por estas respuestas. Y seguimos aquí esperando entonces esta próxima fumata para ver cuál será el desarrollo de estas votaciones del día de hoy. Muchas gracias por continuar en sintonía. Y Off es ideal para usarlo en tu día a día. Te protege a ti y a tu familia de las picaduras de los mosquitos. Su sensación no grasosa te permitirá disfrutar tu día sin preocupación. Así como Canal 6 te cuenta lo mejor del país, Wingo te lleva a descubrir lo mejor de Colombia. La aerolínea low cost de Costa Rica te lleva directo a Bogotá o a Medellín a precios impresionantemente bajos. Elegí tu equipaje, silla o menú y personaliza tu viaje en wingo.com. Wingo, no pares de volar.
Continuamos hablando del cónclave, que es la elección más antigua a nivel mundial, pero hay cosas, hay aristas ahí que no se han dejado de cumplir y que son imperturbables. Hablamos de las reglas, del secretismo y también de los ritos. Vamos a conocer. El cónclave es otra de las ceremonias de la Santa Sede que se han mantenido por siglos y entre secretos. La palabra cónclave significa bajo llave, por las condiciones de aislamiento de reclusión del mundo exterior al que son sometidos los cardenales participantes, que deben ser menores de 80 años. Ellos votarán por el nuevo papa tras tomar un voto secreto, y la pena por romper ese secreto es la excomunión. Incluso se bloquean las señales electrónicas en la Capilla Sistina y sus inmediaciones. Los comicios ocurren en esa capilla bajo los frescos del juicio final y la creación de Adán de Miguel Ángel. Ocurre entre los primeros 15 a 20 días tras la declaración de sede vacante en el Vaticano, y participan cardenales de todo el mundo. Ellos no pueden proponer su candidatura o hacer propaganda de sí mismos, pero en sesiones previas van conociéndose y relacionándose, y se permite el intercambio de opiniones y buscar apoyos para terceros. Para votar, cada uno escribe el nombre del candidato que prefiere en una papeleta que lleva impresa la frase "Elijo Sumo Pontífice" en latín. El futuro líder de la Iglesia necesita 2/3 de los votos. Antes de cada sesión se deciden por sorteo los nombres de quienes contarán los votos y quienes los van a revisar. La votación se hace 2 veces en la mañana y 2 en la tarde. Al terminar, las boletas se depositan en un cáliz y se queman en una chimenea de la Capilla Sistina con salida al exterior. Cuando las personas de afuera ven un humo negro, significa que no se ha llegado a un acuerdo. Pero el humo blanco y el tañido de las campanas de la Basílica de San Pedro es la señal de Habemus Papa, que significa que un nuevo pontífice ha sido electo. A esperar por este nuevo sumo pontífice. Bueno, vamos a hablar de la familia, porque la protección que le das es continua. Repelente líquido contra los mosquitos. Protección durante el día y noche. Es muy fácil de usar, solo tienes que enchufarlo y listo, así de simple. Bright, todos merecemos estar protegidos. Aunque se le consideraba un misterio el primer cónclave, lo que intentaba era poner orden. Lo interesante es que la gente desde afuera ejercía cierto tipo de presión e influencia dentro del cónclave. En una madrugada brumosa de marzo, los pasillos del Vaticano estaban impregnados de misterio y anticipación. Era el primer día del cónclave, donde los cardenales se reunían para elegir al nuevo papa. Aunque el proceso está reservado a unos pocos elegidos, existen numerosos rumores y leyendas que rodean a este célebre acontecimiento. La leyenda más antigua dice que el Espíritu Santo desciende sobre la Capilla Sistina. Algunos aseguran haber sentido una presencia etérea que susurra en sus corazones el nombre del elegido. Sin embargo, la realidad del cónclave está cargada de política, debates encarnizados y alianzas inesperadas. Cuentan que, en la Edad Media, algunos cardenales eran mantenidos bajo llave y se les negaba alimentos hasta que se llegara a una decisión. Un relato oscuro narra que el olor del cuerpo decadente de un cardenal forzó a concluir. Aunque estas historias parecen arte de novela, evocan la intensidad y el aislamiento del proceso. Dentro del Vaticano, los cardenales deambulan por los opulentos rincones del Palacio Apostólico. Observan quizás, por última vez, las obras maestras de Miguel Ángel mientras ponderan votaciones secretas y confían sus pensamientos más íntimos a Dios. Afuera, miles de fieles esperan el humo blanco. La elección de un papa no solamente es un acto de fe, sino también una declaración política. Diferentes facciones dentro de la Iglesia buscan un líder que represente su visión del futuro de la institución. Así, detrás de puertas cerradas, se tejen intrigas y se forjan esperanzas en igual medida. Al final del día, lo que queda son historias y anécdotas que alimentan las llamas de los sacrificios pasados. Habemus Papa.
Gracias por estar aquí con nosotros en la espera del nuevo Papa. Y vamos a conversar esta mañana con Junior Aguirre. Él es escritor, máster en Derechos Humanos, porque queremos saber qué es lo que está pasando en Roma en este momento y sobre todo cuál es la influencia que tienen los derechos humanos en esta decisión importante para todo el mundo. Si alguien sabe de este tema del Junior también y de estadísticas, es de verdad que... La segunda fumata negra, por favor, insértenos ahora en la actualidad, en lo que está pasando ahorita. Bueno, era un poco lo que estábamos esperando, ¿verdad? Era muy complicado, hubiera sido por primera vez en la historia que hubiéramos tenido una fumata blanca en este contexto, y por la naturaleza del cónclave, con 133 cardenales que podían votar, y las 2/3 partes que hay que acumular, que son aproximadamente 89 votos, era muy complicado que se pudiera elegir en estas primeras, la votación de ayer y en la primera de la mañana. Sin embargo, si saliera humo blanco, ahorita, más o menos a las 10 de la mañana, tendría que estar ocurriendo, el Papa ya estaría elegido, porque en ese contexto, en ese momento, pasan aproximadamente unos 40 minutos entre el proceso de elección, felicitación, aplausos, oración del Papa, su entrada a la capilla de las lágrimas y ahora sí la fumata blanca, que traería inmediatamente la elección, o el conocimiento más bien, perdón, a partir de el que lo anuncia, el diácono principal, el del famoso Habemus Papam. ¿Qué significa esta segunda fumata negra que sucedió para nosotros en horas de la madrugada? ¿Qué significa respecto a la decisión que se va a tomar? Significa que los cardenales todavía están, diríamos, como en frases populares, tanteando. Sí. Sería muy extraño porque la primera votación lo que va a marcar son tendencias. Para el conocimiento general, a través de las quinielas que se estaban llevando, se sabía que Parolin podía tener aproximadamente 40 votos. Si esto es así, para que Parolin quede como papa, tendría que decidirse entre hoy y la primera votación de mañana. Si eso no ocurre, va a pasar lo que pasó con Wojtyla, con Juan Pablo II, que al no haber un consenso con el que tiene mayoría de los votos, entonces los cardenales empiezan a decantarse un poco con los que tienen votaciones medias, por decirlo así. Eso fue lo que catapultó a Wojtyla como papa y el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Ahora vamos a ver una nota para que usted, por favor, después comente un poco, después, cuando sale el Papa, cómo se elige el nombre. Aquí lo vamos a ver. Habemus Papam. El cardenal electo en el cónclave elige el nombre que llevará como papa de forma libre. No hay una regla específica que diga cómo deben de hacerlo. Pueden optar por nombres de papas anteriores como una forma de continuar con la tradición o de homenajear a un predecesor. Otros papas han elegido un nombre que tiene un significado especial para ellos como una forma de manifestar la visión de su pontificado. Algunos han preferido un nombre con significado teológico como una forma de expresar su fe. Otros han usado nombres de santos o una versión latinizada de su propio nombre. Fratelli e sorelle, buonasera. Jorge Mario Bergoglio eligió el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís y de esta forma quiso destacar la importancia de la humildad, la pobreza y el servicio a los más necesitados, valores asociados con San Francisco. Por su parte, su antecesor, Joseph Ratzinger, escogió el nombre de Benedicto XVI en homenaje al Papa Benedicto XV, quien es reconocido como un profeta de la paz por guiar a la Iglesia Católica durante el periodo de la Primera Guerra Mundial. Karol Wojtyla, es decir, Juan Pablo II, el llamado Papa Viajero, eligió su nombre en honor a su antecesor, Juan Pablo I, conocido por ser el primer papa de la historia que optó por un nombre doble. Una vez elegido, el nuevo papa acepta el cargo y se le pregunta ¿con qué nombre desea ser llamado? Y el nuevo papa responde con el nombre de... Los nombres más utilizados han sido Juan en 23 ocasiones, Gregorio en 16, Benedicto lo han usado 16 papas, Clemente y León 13 y Pío en 12 ocasiones.
Los nombres de Francisco, Lino, Anacleto, Evaristo y Seferino han sido usados una sola vez. El que hasta el momento nunca se ha usado es el nombre de Pedro, el primer papa. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué no Pedro? Vamos a ver, no hay nada dentro del derecho canónico que prohíba que un nuevo papa utilice el nombre de Pedro. Sin embargo, por una cuestión de respeto y tomando en cuenta que fue el primer pontífice de la historia, el fundador de la iglesia, a través de aquellas palabras que le dijo Jesús: Pedro, tú eres piedra y sobre esta roca fundaré mi iglesia, no lo eligen. Pero vuelvo y repito, no hay nada que lo prohíba, pero estoy convencido que los cardenales en ese momento que están alistando al papa y una vez le preguntan si se le ocurriera a Pedro, creo que les aconsejarían que lo hiciera. Que no lo hiciera. Exacto. Que no se pusiese Pedro, bueno, porque no sería tal vez un acto de humildad, pero también vamos a ver cuáles fueron los últimos papas. Pablo IV, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Sido los últimos 5 papas de la historia reciente. En quinto lugar está el Papa Juan Pablo I, cuyo nombre real era Albino Luciani. Era italiano y su pontificado duró solo 33 días durante el año 1978. En cuarto lugar está el Papa Juan Pablo II, cuyo nombre real era Karol Józef Wojtyła. Era polaco y fue papa durante 27 años, entre 1978 y 2005. En tercer lugar está el Papa Benedicto XVI, cuyo nombre real era Joseph Ratzinger. Era alemán y fue papa entre 2005 y 2013, cuando renunció al papado, algo muy inusual. En segundo lugar está el Papa Francisco, cuyo nombre real era Jorge Mario Bergoglio. Era argentino y fue papa entre 2013 y 2025. Fue el primer papa latinoamericano y jesuita. Y el último papa de la historia reciente todavía está por elegir. Tras el fallecimiento del Papa Francisco, algunos candidatos son el italiano Pietro Parolin, el filipino Luis Antonio Tagle o el ganés Peter Cotwo. Pasado muchísimo en estos 5, ¿verdad? Sí, exactamente. Es más bien muy extraño que haya en este periodo de 5 papas varios que hayan durado muchos años, ¿verdad? Juan Pablo II es la excepción a la norma y como muchos de nosotros nos criamos con Juan Pablo II, sí, claro que sí, asumimos que un papa va también a tener un pontificado bastante extenso, pero lo normal por lo general anda en 15 años, es como el promedio entre los papas, ¿verdad? Veamos ahora a Pietro Parolin ahí como entre las figuras que más suenan. Si en este momento saliera una fumata, que podría pasar en cualquier momento, ¿de qué color tendría que ser por la hora que son las 9:44 de la mañana? Lo normal sería que fuera una fumata negra. Sin embargo, dependiendo de cuál haya sido la tendencia en las 2 últimas votaciones, podríamos tener una fumata blanca. Y la fumata blanca lo que indicaría es que los preferetti, los favoritos, fueron los que alguno de ellos fue el que alcanzó el pontificado. Si se extiende, es más bien uno de los mandos medios, ¿verdad? Wow. Pero esto de los votantes medios, perdón, esto a través de tendencias, ¿verdad? Luego puede cambiar exactamente lo que estoy diciendo, pero las tendencias de los últimos 5 pontificados han sido esas. Cuando son rápidas, son los preferetti. Cuando se extienden un poco más de lo normal, son los mandos medios los que son elegidos. A secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? It goes like this: the 4th, the 5th, the minor fall, the major lift, the baffled king composing. Excesivamente extenso. Bien dramático, de hecho fueron casi 3 años.
de 1268 hasta 1271. Esto fue en la ciudad de Viterbo, en Italia. La duración de un cónclave es un auténtico misterio. Algunos duraron solo días, pero en otros casos hasta años. Hoy te hablo del más largo de la historia. Se celebró en Viterbo, al norte de Lazio, en Italia. Era un tiempo de muchas divisiones entre los 20 cardenales, a tal punto que el trono papal permaneció vacante durante casi 3 años. La falta de consenso reflejaba las fuertes luchas políticas entre los propios cardenales. La división era mayormente entre los franceses y los italianos. Al principio votaban una vez al día, luego comenzaron a hacerlo 1 o 2 veces cada semana, hasta llegar a haber semanas que no había ninguna votación. Es por eso que la población de Viterbo empezó a perder la paciencia, porque la presencia de los cardenales representaba un gasto para los residentes, porque tenían que compartir su comida y su agua. Pues bien, para forzarlos a alcanzar un acuerdo, los encerraron a todos con llave en el Palacio Papal para aislarlos de las influencias externas. Por tanto, el primer cónclave tuvo lugar por necesidad y por desesperación. Con el tiempo, los pobladores redujeron la alimentación de los cardenales a tan solo pan y agua. Y no solo eso, la sala en la que estaban reunidos fue destechada para exponerlos a las inclemencias del tiempo. Y es que las condiciones en que quedaron los religiosos era tan precaria que 3 cardenales se enfermaron y, producto de la edad, fallecieron, lo que cambió el equilibrio de poder entre las facciones. La sorpresa fue que en ese cónclave no eligieron a un cardenal, sino a Teobaldo Visconti. Él era conocido por su sabiduría y su carácter piadoso. Tomó el nombre de Gregorio X, convirtiéndose así en el único papa que fue elegido sin ser sacerdote. Eran condiciones precarias, les quitaron el techo y solo les daban pan y agua para poder presionarlos de cierta forma a que ellos verdaderamente eligieran al próximo papa. Pero bueno, ahora viajemos a 1503, porque ahí fue donde se celebró el cónclave más corto para elegir a Julio II. De hecho, fueron 10 horas nada más para elegir al Papa Julio II. Y como curiosidad, ese año hubo 2 cónclaves tras la muerte de Pío III, que apenas duró en el cargo 26 días. O sea, eso fue un año de 3 papas. Un año de 3 papas y un año histórico por la rapidez de los cónclaves. The baffled king composing hallelujah, hallelujah. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come. Expectante de que arranque la famosa fumata, y esto es lo que estamos esperando en todo lado aquí. Así es. ¿Qué define que un cónclave sea largo o sea corto? Esperemos que no se extienda a 3 años como este. Sí, exactamente. Lo que define esto es el conocimiento que tengan los cardenales de ellos mismos. Hemos visto en diferentes notas y en diferentes espacios que de los 133 cardenales, 107 fueron nombrados por Francisco, 71 son de esos 107, 71 son de diferentes nacionalidades, por lo que si nos basamos en esta estadística pensaríamos que puede ser un cónclave bastante extenso, ¿verdad? O al menos más extenso de los que hemos tenido en los últimos años. Sin embargo, la necesidad que tiene la Iglesia de enviar un mensaje de unidad y de cohesión hace que, a título personal, yo considere que si no es hoy, pues posiblemente mañana ya tengamos un nuevo papa. Hoy su televisor se va a convertir en una máquina del tiempo. Vamos a conocer a Juan XXIII, que a los 76 años asumió el pontificado. Il 262esimo vicario di Cristo è Angelo Roncalli, che ha scelto il nome di Giovanni XXIII. Ha muerto Pío XII, que durante 25 años dirigió la nave de Pedro. La bandera media asta en Castel Gandolfo transmite al mundo entero la noticia.
Vacante la silla del vicario de Cristo en la tierra, se convoca el cónclave para nombrar nuevo pontífice, y entre los purpurados que acuden al consistorio va el cardenal Ángel José Roncalli, patriarca de Venecia. En la Capilla Sixtina se han reunido los cardenales que elegirán al nuevo papa en votación secreta. Fuera, la gente aguarda. Todo el mundo cristiano espera la buena nueva. La fumata es de color negro. Resulta laboriosa la elección. Han pasado 2 días, pero los fieles aguardan el resultado final. Ahora el humo es blanco, albricia, júbilo en toda la cristiandad. Tenemos papa. Gaudium Magnum. Habemus papam. La silla que en el cónclave ocupó el cardenal Roncalli está ahora vacía porque ha sido llamado por Dios a ocupar el más alto trono de la Iglesia Universal. Esta es la primera bendición de Juan XXIII como pontífice máximo. Bueno, y entre ellos también la historia nos hace recordar a Pablo VI. Annuncio vobis Gaudium Magnum. Habemus papam. Eminentissimum et reverentissimum Dominum, Dominum Johannem Battistam. Il pubblico evidentemente ha indovinato, si tratta del cardinale arcivescovo di Milano. Sante Romane Ecclesiae, Cardinale Montini. Il cardinale Giovan Battista Montini, e sentiamo qual è il nome che egli ha scelto. Qui sibi nomen imposuit Paulum Sextum. Costa Rica en su momento. Juan Pablo I duró solamente 33 días como papa. Opa. Esto fue en el 78. Annuncio vobis Gaudium Magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Albinum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Luciani. Bueno, y hay un queridísimo papa, un polaco, en 1978 también asumió a los 58 años. Juan Pablo II, con el que nos criamos muchísimos. Annuncio vobis Gaudium Magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła. Carissimi fratelli e sorelle, gli eminentissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Y después de un papa polaco, tenemos ahora a un papa alemán, Josef Ratzinger.
fratelli e sorelle carissimi, queridísimos hermanos y hermanas, bien chers frères et sœurs, liebe Brüder und Schwestern, dear brothers and sisters. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam, eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Josephum. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Ratzinger, qui sibi nomen imposuit Benedicti XVI. Y desde Argentina, el amadísimo Papa Francisco. Habemus Papa. I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Ma siamo qui. Prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo emerito, Benedetto XVI. Preghiamo tutti insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca. Padre nostro. Pocos lo conocían, pero en pocos minutos su sencillez conquistó la plaza. No tengo palabras, pero muy feliz. Y que sea americano también, latinoamericano y americano, así que no, muy feliz. De la primera vez, además, argentino y latinoamericano y americano nomás, así que muy bien, muy contento. Muy contento y ojalá que venga este aire fresco, esta renovación, que la iglesia le hacía falta y bueno, muy contento porque sea argentino. El resto es historia. Con pocos gestos se había desatado la revolución de Francisco, el primer papa del Nuevo Mundo, el papa de la gente. Bueno, ya vimos a los últimos 5 papas. ¿A quién se podría parecer, Junior, el siguiente papa? Bueno, muchos hablan y muchos alegan de que el siguiente papa podría ser Parolín porque está en medio de estas dos tendencias, ¿verdad? La progresista y la conservadora. Sin embargo, también se habla acerca del filipino Tagle, que es como el más cercano a Francisco, ¿verdad? Al menos en su forma de ser afable, en su cercanía, y como decía el fallecido Papa Francisco, el Papa y los obispos tienen que oler a oveja, es decir, a sus feligreses. Veremos si la Iglesia, si los cardenales, perdón, se decantan un poco por esa línea, buscan un punto medio en Parolín, o bien encuentran una tendencia totalmente distinta para evitar uno de los mayores temores de la Iglesia, que es el cisma, ¿verdad? Así es. Junior Aguirre, como decimos nosotros, una máquina de la historia y de las estadísticas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y como siempre lo decimos, que Dios bendiga sus hogares. Gracias por estar con nosotros mañana, 8 en punto. That's